Bueno, las mentiras afortunadamente suelen tener las patas muy cortas, aunque en el camino suframos mucho por acusaciones de este tipo, ¿no? De personas honradas donde nos quieran meter en este fango en el que no estamos. Para Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán? Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Una persona que es muy cercana a Pedro Sánchez. Siempre. Fue de las personas que más le ayudó cuando pasó lo que pasó, en aquella época que usted tuvo que abandonar el Partido Socialista en el momento que lo hizo. Sí, es una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores. Nos anunciaron hace un mes que llegaría un informe demoledor contra el secretario de organización del PSOE, el señor Santos Cerdán. Ha pasado un mes y ha llegado el informe y en efecto ha sido demoledor contra el señor Santos Cerdán y de paso contra su entorno. Y eso que durante ese tiempo había algunos que no se lo acababan de creer. Así ha sido la cronología. La UCO halla mensajes de Cerdán sobre obra pública en un dispositivo encriptado de Koldo, una información de José María Olmo que publica en El Confidencial. Le había pagado comisiones a Santos Cerdán e involucraba a Santos Cerdán en el año de adjudicaciones públicas. Adjudicaciones en las que, por otro lado, tendrían que haber intervenido necesariamente altos cargos del Partido Socialista, porque Cerdán nunca ha tenido responsabilidades directas de gobierno o en lo que tiene que ver con la tramitación de concursos de obra pública. Hay que ver el contenido de esos mensajes. Esta información que publica Olmo y que él dice que deja a Santos Cerdán al borde de la imputación, habrá que verlo, porque la información está sustentada en fuentes anónimas, todos son condicionales y no tenemos información. Bueno, como toda investigación que arranca, Esther, en este tema. Investigación judicial, sí, claro, pero no periodística. No. Periodística, oye, estamos hablando de la UCO, No creo que nuestro colega se invente nada. Perdonadme, esto llega al juez. De artículo 14, la UCO está trabajando en un nuevo informe amplio de 100 de páginas que, según fuentes de la investigación, es, ahí lo hemos puesto, demoledor y que va dirigido al Tribunal Supremo. Podría llegar en 2 o 3 semanas. En él se ahonda en la relación del actual secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, con la presunta trama, sobre todo con Koldo García y Víctor de Aldama. En ese informe, los investigadores hablan de Santos Cerdán, recordemos, es diputado, está aforado, como una pieza clave. Se analizan llamadas, también mensajes, y se probaría que recibió contraprestaciones por adjudicaciones, en concreto, un Audi para él y un Volvo para su mujer. Este informe, insistimos, que fuentes de la investigación dicen artículo 14 es demoledor, contrastaría con lo que Aldama dijo en su momento ante el juez en el mes de noviembre, que él, en primera persona, se vio con Santos Cerdán en junio de 2021 en un bar frente a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. La cita, dijo, fue para entregarle 15.000 euros en un sobre en efectivo a cambio de adjudicaciones pactadas. ¿Santos Cerdán es una persona, para usted, honesta? ¿Pondría la mano en el fuego por él? Sí. Con toda claridad. Lo que hoy se ha filtrado en un medio de comunicación puede ser cierto al 100% o puede ser falso al 100%. Bueno, pues ya solo esto ya supone poner en entredicho la honorabilidad de una persona. Me preocupa, por ejemplo, esto que hemos visto en las últimas horas, en los últimos días, diciendo, se avecina un informe de la UCO sobre el compañero Santos Cerdán y con una serie de cosas que le pueden incriminar, etcétera, etcétera. Entonces, me preocupa una reflexión que creo que es bastante lógica y racional. Uno, si es verdad que hay un informe de la UCO o que va a haber un informe de la UCO sobre Santos Cerdán, se ha producido una filtración de la investigación y eso es preocupante y grave. Y si no es verdad que hay un informe de la UCO que dice esas cosas, pues los medios o los periodistas que han producido han trasladado una información que no es veraz. Entonces, claro, una cosa o la otra es preocupante. ¿Debería forzar la salida de Santos Cerdán? Es una hipótesis que no contemplo. Tengo confianza en Santos Cerdán, le conozco e insisto, confianza como lo ha expresado el ministro Bolaños, e insisto, lo que nos debe de preocupar de esta información es, uno, si hay un informe que se haya filtrado, que hay un informe, porque eso es una actuación secreta. Dos, si no hay un informe, es gravísimo, un informe con esas acusaciones del Audi y tal, es gravísimo que sea falso, ¿de acuerdo? Estaremos de acuerdo. Por tanto, este es un tema importante para la sustanciación de este debate que tenemos públicamente.
Independientemente de todo eso, quiero recordar que el señor Santos Cerdán es diputado, es aforado. Fíjese lo que le digo y podremos seguramente, si me invitan a hablar dentro de unos meses de esto, ¿seguro? Creo que la mayoría de las cosas estas van a ser absolutamente efímeras. A Cerdán, por pura prudencia, por esto que llamaríamos amor al partido, no le deberían haber puesto en la Secretaría de Organización hace 7 meses. Ya. Porque tuvo una relación demasiado íntima en ese viaje iniciático con los otros dos. Y solo por le podías haber llevado al Vaticano, no sé dónde. Pero desde luego no en la Secretaría de Organización. Santos Cerdán en las últimas horas ha hecho sus primeras declaraciones después de estar en el centro de la polémica, porque varias informaciones apuntan a ese informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que no conocemos sobre su vinculación a la trama Koldo. Informaciones que apuntan a que ha estado inmerso en el intento de operaciones de control, de adjudicaciones de obras, para luego, digamos, que la trama se llevase a las comisiones. Y él ayer dijo esto en el Congreso, dijo: yo como diputado sí pregunto por obras, nunca ni una comisión. No voy a entrar a desmentir la tal cantidad de mentiras que se vienen diciendo sobre mí estos días. Cuando salga ese supuesto informe de la UCO, lo desmontaremos uno a uno, si son estas las mentiras. Pero me cuesta creer que esto sea un informe de la UCO, porque estaríamos hablando entonces de que se está produciendo una filtración de la UCO. O es una filtración o son invenciones de los periodistas. Lo que sí quiero dejar claro es que yo, como diputado de Navarra, he hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra. Ninguna de esas es constitutivo de ningún delito. Se están filtrando informes que ni siquiera se han realizado ya, sino que están en proceso, ¿no? ¿Cuántos días llevamos escuchando de que va a haber un informe sobre Santos Cerdán? Bueno, lo que pasa es que para todo eso yo tengo otras interpretaciones. Dentro de la presunción de inocencia, tú sabes que para condenar a alguien los indicios tienen que ser unívocos en una sola dirección, y yo, que conozco muy bien a la UCO de muchos años, tendría otras interpretaciones. Tú sabes que cuando la UCO, por ejemplo, hablamos de la filtración de informes, que tienes toda la razón, se está filtrando que hay un informe de Santos Cerdán que le va a poner contra las cuerdas. Vale, pero ¿dónde se está filtrando? ¿A qué medios se está filtrando? ¿Y cómo se está realizando un informe? Pero Chema, si Santos Cerdán es aforado y no hay un mandato judicial previo. Pero Chema, bueno, son indicios. Yo tengo una explicación alternativa a eso, ¿eh? Tú sabes que la UCO va dando información, la policía va dando información a la justicia, al juez encargado del caso, al juez instructor, por delante. No de repente el tipo llega con su café y tiene un sobre con un informe encima de la mesa, sino que hay conversaciones previas en las que se le va informando de las actividades que están llevando a cabo. Por tanto, la filtración puede provenir de otros muchos foros que no sea la propia UCO. ¿Cuántas veces tiene que interesarse su número 2 por las obras públicas para que el gobierno las adjudique? No venía a insultar, y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos. Se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. Después de ver los medios de comunicación en el día de hoy, ¿avala usted la gestión del señor Cerdán, sí o no? En lo que ha quedado, señor Feijóo, salir de Galicia para acabar gobernado desde un ático de Chamberí. Que a Cerdán y tal, bueno, no, eso hay muchos medios que saben que está circulando, incluso que va a circular, incluso han empezado a reproducir. Y claro que hay filtraciones. Y esta semana de repente aparece un informe fantasma. No sé, es como si tuviéramos que atender un monstruo que está devorando todo el rato cosas a tal velocidad. Va a llegar la semana pasada. Esto es la velocidad. Ya vamos a tanta velocidad que no hemos terminado el informe y ya estamos utilizándolo como un arma política. Pedro, si el informe existe de verdad y se está filtrando, es impresentable. Porque acaba sometiendo, primero porque ese tipo de informes nunca se deberían filtrar, nunca. Y si se están filtrando de manera cotidiana y solo algunos fragmentos y en algunos, pues es grave, no debería ser así. Porque eso es lo que pedía el PP, ¿no? También se filtraba Alberto González Amador y el Partido Socialista decía siempre ha habido filtraciones. Nosotros no publicamos ningún informe filtrado. No, digo que siempre se han producido filtraciones. Nosotros siempre publicamos información contrastada, no especulaciones sobre lo que viene en un informe. Y es una gran diferencia, porque todas nuestras informaciones se han demostrado después ciertas. Yo no sé si va a aparecer un Audi, pero no tiene pinta. Y se han publicado cosas de coches y tal, que suenan bastante a un piscinazo. En cualquier caso, la otra opción
que ese informe realmente no existe y sea un rumor o que sea... Bueno, deja muy mal al Partido Popular, que convierte en acción parlamentaria un simple rumor del cual no existe ahora mismo nada tangible. No hay nada de lo que Santos Cerdán se pueda defender, que ha podido hacer o ha dejado de hacer cualquier persona. Me sorprendería. Sobre todo, es que no conocemos el informe. Pero no conocemos ningún dato factual al que poder agarrarnos para poder pedir explicaciones. Entonces es complicado la situación en la que deja de indefensión a cualquier persona si le pides explicaciones por algo que no existe, que todavía no existe, que a lo mejor existirá y que está en el podría, que es un verbo que no debería conjurarse en el periodismo. Tal cual, de hecho esto nos lo explicaban creo que en Primero, ¿no? Nunca un titular con un condicional. Claro, el asunto es si no hay... la indefensión que decía Nacho es si no hay de qué, o no sabes exactamente de qué, es muy difícil defenderse y es muy fácil insidiar. Esto es así. Porque cuando algo es totalmente inconcreto y no se aterriza en nada específico ni en una investigación abierta. O sea, la pregunta es, señor Cerdán, ¿usted si quiere informarse de las obras que afectan a su comunidad autónoma o al resto del territorio nacional que todavía llamamos España, por qué en vez de preguntarlo vía ministerial, vía ministro, su secretario o altos cargos del ministerio, se lo pregunta al portero de discoteca Coldo? Pues eso, cuando salga el informe de la UCO, pues lo podremos valorar, porque es que llevamos días y días especulando con un informe de la Guardia Civil que ni se ha terminado, ni se ha entregado a nadie. ¿De qué estamos hablando? Es que estamos creando un nuevo género periodístico, el de los informes de la UCO, que ya aparecerán en algún momento. ¿En base a qué estamos hablando de estas conversaciones de Santos Cerdán? Que es que estamos en la política ficción. Que en este momento hay un informe de la UCO del que todo el mundo habla, que nadie conoce, un informe de la UCO que no está acabado, pero todo el mundo está hablando del contenido, y un informe de la UCO que nadie conoce y no se sabe cuál es el contenido, pero que está sirviendo para que se dicte una sentencia de culpabilidad. Es una dialéctica envenenada hasta el punto de que se hacen acusaciones basándose en informes que nadie conoce y que todavía no están acabados. Esto está pasando y esto hay que decir que esto no está bien, Antonio. Esto no es correcto. No es correcto hacer eso. No es correcto en la política y no es correcto en los medios de comunicación. Santos Cerdán da este canutazo en el Congreso de los Diputados y habla porque medios de comunicación llevan una semana diciendo, incluso en cuentas de redes sociales, periodistas diciendo se está maquinando, se está creando un informe de la UCO demoledor contra Santos Cerdán. Hay noticias sin tener el informe de la UCO diciendo que hay un informe de la UCO y que existe, pero no tenemos existencia del informe. Y lo que hemos podido ver es que algunos están descubriendo cómo funciona la política. Claro que un diputado por su respectiva provincia, es decir, un diputado por León, tiene que preguntar e informarse de negocios, de obras, de prácticas en su ciudad. Es lo que deben hacer todos los diputados. Una última hora, un tema de la UCO que me hace sospechar no es precisamente el de las grabaciones, respecto a cómo se comportan, ¿no? Y los que somos periodistas sabemos que las fuentes no son neutras, prácticamente todas tienen algún interés, y la UCO tampoco seguramente es una organización neutra como ninguna. Lo que me hace un poco sospechar precisamente es el informe el supuesto informe que no existe aún de la UCO, que se filtró a los medios por ser algo que iba a ser muy contundente contra Santos Cerdán. Yo creo que cosas como esas a la UCO y a Antonio Balas, que es la persona por la que se pregunta, no le convienen, porque entonces, si no existe ni el informe, entonces alguien de dentro de la UCO está repartiendo información interesada sobre asuntos que afectan directamente al partido del gobierno, que no tiene un informe que lo respalde, es decir, no hay nada objetivo que lo respalde. Entonces, lo que está diciendo esa filtración, digamos que es una filtración a futuro, ¿no? Ni siquiera es una filtración de presente, una filtración de un informe que va a existir. Yo creo que a la UCO como institución de la Guardia Civil no le conviene para nada que los ciudadanos pensemos que antes incluso de que se redacten las cosas hay alguien allí que le está pasando esa información a medios de comunicación hablando de cosas que van a ser muy graves y muy contundentes, cosas que todavía no hemos podido ni leer, ni siquiera los propios medios, al parecer, que lo han publicado, ¿no? Y en ese sentido, creo que estos audios, que sí que existen los audios, a diferencia del informe, que al parecer no existe todavía, creo que es una cuestión que abunda un poco más en esas dudas que pueden surgir sobre la neutralidad de la UCO. Diario ABC. La UCO solo analiza los contactos de la trama Coldo con Cerdán. Fuentes de la investigación precisan que no existe un informe específico sobre el político. Periodismo
Han sido semanas con muchas horas de radio y televisión hablando de un informe que no existe. Vergüenza es poco. Bueno, esperad un momentito. Ahora, Javier, Vais a acabar viendo todo, Esther. A ver, el informe de la UCO, yo creo que yo lo dije la semana pasada. El informe de la UCO... Presunto informe de la UCO. No, hay un informe que se está haciendo. Los compañeros de la ABC han dicho que ese informe no existe, con fuentes de la UCO. A ver, que no existe. Que saldrá, y os aseguro que tengo buena información, que saldrá... Lo contaremos. Cuando todo esté amarrado y sin prisa. Y ya está. Cuando tenga que salir. Como estamos tan hartos de montajes, estamos tan hartos de bulos, lo que queremos es primero conocer la verdad y luego actuar, no al revés. No disparamos y luego preguntamos qué es lo que hacen a algunos de manera muy interesada. Porque le pongo el último ejemplo de montaje, ¿no? Dijeron que el secretario de organización del PSOE, mi compañero Santos Cerdá, le habían dado no sé cuántos coches de lujo, que no se sabe dónde los tendría, según un informe de la UCO. Y hace bien poco conocemos en un periódico nada sospechoso de ser prosocialista, diciendo que ese informe no había existido nunca y que no existe. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Quién le devuelve esa honorabilidad con la que se ha jugado a Santos Cerdá? O su reputación con la que se ha jugado, porque a Santos Cerdá se le ha crucificado con clavos que luego son mentiras, bulos y montajes. En la calle todo el ruido y el fango, apuntan también, es para tapar los escándalos que se le acumulan a la presidenta madrileña. Mi confianza absoluta en Santos Cerdán, es una persona absolutamente discreta que jamás ha querido protagonismos personales, por lo tanto creo que su trayectoria le avala para seguir siendo un cargo relevante dentro de la organización del Partido Socialista. Estado de shock y conmoción en el gobierno, estado de shock y conmoción en el Partido Socialista, conmoción y shock y expectación máxima, porque tanto la cadena SER como el diario.es aseguran que el secretario de organización, Santos Cerdán, está implicado en la trama Koldo Ábalos, en esas adjudicaciones ilegales de obra pública y en el cobro de comisiones. Señor Santos Cerdán, ¿puede asegurar que ese informe de luego que se va a conocer no le va a implicar en ningún contrato, de ningún amaño, en un amaño de contrato? Completamente seguro. Insisto, sacamos una nota anoche. Cuando conozcamos el informe daré todas las explicaciones que tenga que dar y convocaré a todos los medios a una rueda de prensa en Ferraz y lo explicaré. Mientras tanto, no sé qué explicaciones puedo dar porque no conocemos más. Pero usted estuvo en esa reunión junto con él. ¿Recuerda esa conversación? Creo que lo he dejado claro. No recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo. Yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo. Y esta tarde o mañana, cuando hagamos el informe, convocaré una rueda de prensa y están todos invitados a esa rueda de prensa. ¿Y cree que se puede referir el informe? ¿Cree que contenido puede...? Este asunto es muy serio y, por tanto, pedimos que se esclarecen y se den todo tipo de explicaciones. Queremos saber la verdad. Y en base a la verdad, adoptaremos las decisiones que haya que adoptar, porque estamos hartos de montajes. Y claro, cuando se demuestran que era todo un montaje, ¿ahora quién le devuelve todo lo que se paga en sufrimiento personal, familiar, en reputacional, de Santos o del propio partido? Ya está bien, ¿no? Cuando conozcamos la verdad que hay detrás de todo, actuaremos en consecuencia. Cada día son distintas especulaciones, insisto. Entonces voy otra vez a lo importante. Y lo importante es que este gobierno siempre ha actuado de forma ejemplar. Y eso es lo importante y lo que los ciudadanos tienen que saber. Que el gobierno está muy tranquilo y muy centrado en lo que de verdad importa. El auto del Tribunal Supremo tiene casi 500 páginas extraordinariamente explícitas. Aparece la transcripción de cientos de conversaciones entre Ábalos, Cerdán y Koldo García, en las que se refleja el aparente reparto de importantes cantidades de dinero procedente de comisiones por obras públicas. Y también una conversación de la que se deduce que Cerdán hizo amaños en favor de Sánchez en las elecciones primarias del PSOE que Sánchez ganó en 2014. 250 se le dieron en 3 sobres. Koldo, que no quiero que hables de esto que no se habla. Hablan de presuntas mordidas. Cuando dan cifras se refieren a miles de euros. El monto ascendería a más de 1 millón, pero no llegaba todo el dinero. Sí, 450.000 que te debe y a mí me debe 130 más otros 100. Y el hijo de puta del Santos se ha quedado con dinero, que lo ha hecho delante. Me ha utilizado durante 15 años y no me ha dado nada. Koldo y Ábalos hablaban de que Cerdán no les había hecho llegar algunos pagos. Si consigo 150 son para él. No, voy a ir a por todo, voy a ir a pedir todo. Y todo salta por los aires en 2023, justo después de esta imagen. Le he escrito a Santos, o me ves 5 minutos la semana que viene o te juro por Dios que le llevo a Pedro una grabación que está hecha de Pamplona.
Barcelona. Koldo dice que ha amenazado a Santos Cerdán. Apenas unas semanas después se reúnen. Cerdán advierte a Koldo 3 meses antes de que le detengan de la investigación de la Guardia Civil y Koldo le pide ayuda. Voy a intentar hacer algo, pero voy a ser yo. Todas estas conversaciones son indicios sólidos para el juez, pero hay más. En el informe se menciona cómo Ábalos podría haber gastado 470.000 euros en 2 años. Sugieren que su hijo tendría parte de ese dinero, que la mujer de Koldo habría podido ser colocada en una empresa, y se menciona que Isabel Pardo de Vera habría tenido un papel determinante en algunas adjudicaciones. Y al protagonista del informe, a Santos Cerdán, a quien hasta hace pocas horas era todo en el PSOE, le mencionan casi 400 veces. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Claro. Si en los papeles pone que se están repartiendo 570.000 euros, ya lo de las 2 papeletas ya me parece algo incluso menor. Y por cierto, permíteme, colocaron a otra mujer, en este caso parece ser que era, una mujer que mantenía relaciones sexuales con Koldo en una empresa pública en Valencia, Nicoleta se llamaba ella. Sí. Me refiero porque ya parece que no era una cuestión solamente de Ábalos y no solamente de Jessica, que hemos estado pagando sueldos a amigas de estas personas de la trama. He pedido a Santos Cerdán su dimisión como secretario de organización con efecto inmediato, su renuncia al acta como diputado del Grupo Parlamentario Socialista, y por eso, de nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Porque el Partido Socialista, y yo como secretario general del Partido Socialista, no debimos confiar en él. El que se encargó de gestionar la renuncia como militante del señor Ábalos, el que se encargó de gestionar la baja como militante de la señora Leire Díez, el que nos dijo esta mañana que iba a dar una rueda de prensa para explicar el informe, y tras el informe ha decidido que no la va a dar, o si la da ya no lo hará en el PSOE, ha conseguido ver a un presidente del gobierno dando argumentos muy similares a los que dijo otro presidente del gobierno. Voy a referirme, como ustedes saben, al llamado caso Bárcenas. Lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía. Cometí el error de creer a un falso inocente, pero no el delito de encubrir a un presunto culpable. Quiero pedir disculpas a la ciudadanía, porque el Partido Socialista, y yo como secretario general del Partido Socialista, no debimos confiar en él. Él, el que ha puesto a esas personas en esos cargos, es su responsabilidad. Y una de dos, es que estoy desatado. Lo siento, adelante. Pero si lo sabías, eras cómplice. Y si no lo sabías, eres incompetente. Totalmente. ¿Ya está? Pero es que además... Claro.